Buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todas, todos y todas ustedes a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado recurrentemente, pero que sobre todo ahorita aprovechando todavía la eh, el semiconfinamiento, pues no está de más abarcar nuevamente los diferentes tipos de violencia y sobre todo toda esta normalización de la violencia, que es que escuchamos y ejercemos violencia y no hacemos nada. Y muchas veces no es porque no seamos conscientes de que la violencia no es buena, sino que la vemos como no violencia. Por eso el tema del día de hoy, ¿tú eres violento o violenta? Y para ello tenemos la compañía y les agradezco muchísimo a mis dos invitados de hoy que nos acompañen. Y bueno, voy a empezar por las damas. Y ella es, ay, ¿dónde tengo el nombre de Jan completo? Pero no me dieron el nombre completo. Pero bueno, ella es Jan. Los dos son estudiantes de noveno cuatrimestre de psicología en la Universidad Privada del Estado de México. O sea, realmente ya son pasantes de psicología y además son parte de las personas que colaboran en la Asociación de Raíces Violetas, que constantemente nos acompañan y nos ayudan con su sapiencia. Y bueno, ella además ha participado en conferencias como conferencias sobre el amor en tiempos de consumismo, talleres en tanatología y en qué es el amor. Y bueno, también tiene sus constancias de psicoanálisis. Y en segundo lugar tenemos a Christopher Enrique Torner Flores, y él también estudiante de noveno cuatrimestre, perdón, en la misma escuela, y ha sido ponente en conferencias como la titulada ¿Qué es el amor? Y también ha cursado diversos cursos, valga la redundancia, en tanatología en el 2018. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar con este primer bloque en donde vamos a abordar lo que es la violencia psicológica. Y bueno, pues me gustaría que alguno de ustedes me explicara pues cómo se manifiesta la violencia psicológica, que yo creo que es de las violencias pues más graves y quizá de las más normalizadas. Entonces, me encantaría que nos aclararan cómo se manifiesta este tipo de violencia. Creo que no se oye. Ya, ¿Ya adelante. se oye? Ahora sí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la violencia psicológica. Muchas veces la pasamos a segundo lugar, ¿no? Generalmente tendemos a creer que lo único que se ve, pues es lo único que pasa. Entonces, estaríamos hablando de que es más notoria, sí, la violencia física, pero también no podemos dejar de lado a la violencia psicológica, ¿no? Que si bien no son heridas, no es algo que se pueda ver, pues tiene secuelas en cuanto a la autoestima y desvalorización, ¿no? En cuanto a la manifestación, pues vamos a ver primeramente que se tiene en los impactos sociales, ¿no? Y en todas estas esferas que envuelven a la persona. Estamos hablando entonces de la familia, del trabajo, amigos y en lo personal. Entonces, podríamos hablar de que en la familia, si se tiene este tipo de violencia, pues vamos a ver particularmente a la chica, ¿no? Muy desvalorizada en cuanto a lo que se tiene en su núcleo. Y entonces va a empezar a relacionarse con otros desde este núcleo bastante distorsionado, obtenido posiblemente de alguna situación donde haya vivido este tipo de violencia. Asimismo, pues va a tener amigos y con estos amigos pues puede relacionarse
En tanto a este punto es importante aclarar que siempre se va a relacionar a partir desde la baja autoestima, ¿no? Y desde el yo no valgo nada, desde por qué esto, yo no merezco hacer esto y cosas así. También pues en el trabajo, ¿no? Lo vemos. Muchas veces les pueden llegar ascensos o le puede llegar alguna situación de la que es capaz, pero ella no lo sabe o ella de alguna forma piensa que no puede realizarlo por tales motivos, se puede llegar a autosabotear, ¿no? Autosabotear sería como, pues me da miedo, me levanto tarde, ¿no? A lo mejor no llego a la entrevista, este, ese tipo de cosas que obviamente van a provocar, pues que ella no quede en el puesto, ¿no? Y hablamos ya de un plano inconsciente, no es como que sí lo voy a hacer porque, pues no soy capaz, ¿no? No es como, digamos, la forma de que suceda esto. Entonces, pues va a poder llegar tarde. Hablas de desvalorización y de baja autoestima, que bueno, se podría, no sé si se podría decir que son sinónimos, pero esto es precisamente porque han crecido en estos núcleos que comentas, eh, pues donde no se le ayuda a la persona desde pequeña a tener una autoestima más firme, al ambiente familiar que no tiene contención, o se puede dar en diferentes tipos de núcleos familiares, no nada más en los sumamente violentos. No sé si también nos podrías indicar eso. Sí, mira, precisamente el autoestima, hablando básicamente de lo que es el autoestima, es algo que se da a partir de los padres, ¿no? Entonces, tú como niño, al ser las primeras figuras que tienes en este mundo, pues son en las únicas que confías, ¿no? Y entonces, si tú como niño, pues ves que tu papá te protege, tu mamá te protege, te impulsa a hacer nuevas cosas, pues creces seguro, ¿no? Y entonces creces en un mundo donde tú sabes moverte, donde tú sabes quién eres, donde sabes lo que mereces también. Pero si no es el caso y tus papás, pues de alguna forma no tuvieron las herramientas para poder conllevar esta tarea, pues lo que no tuviste en la infancia, vas a, digamos, de alguna forma desplazarlo o vas a manifestarlo con otras personas. Es como, en mi casa no hubo esto, pero a lo mejor en tu casa sí hay, ¿no? Y pues me voy a quedar ahí a ver si lo veo. Ok, muchas gracias, Christopher. Y ¿Sí? bueno, nos estabas comentando antes de que te interrumpiera, pero sí consideré importante hacer pues este acotamiento para que vayamos siguiéndote en todo esto de la violencia. Obviamente al final ya entraremos de lleno al tema de la normalización, pero para entenderla pues tenemos que primero ver los diferentes tipos, pero qué importante que una persona desde su inicio de desarrollo, pues necesita esta contención y si no se la da la familia y la sociedad menos, pues bueno, entonces crecen en un ambiente que lo normal es estar sin poderse interrelacionar de manera sana, ¿no? Sí. Y bueno, esta situación que ya nos comentaste, pues trae varias consecuencias. Entonces, ¿qué más consecuencias pues se dan en esta situación? Pues mira, principalmente podríamos hablar de que si tú eres una persona que tiene autoestima, vas a saber quién eres tú, ¿no? En psicología le hablamos mucho del sí mismo, ¿no? Y de quién soy yo. Es importante diferenciar el quién soy yo para ver quién son ellos, ¿no? Y si tú no sabes quién eres tú mismo, entonces vas a empezar como a introyectar. Introyectar es como hacer tuyo lo de otros, en busca de saber quién eres. Pero el problema es que tú haces lo de los demás y tienes de él y de él y de ella y así, ¿no? Y vas creando como una personalidad múltiple de alguna forma, no hablando como trastorno, sino como, pues tengo varias cosas de todos, ¿no? Y no crecí como con una esencia personal. Entonces, cuando tú sabes quién eres tú, pues sabes hacia dónde vas, sabes lo que quieres, ¿no? Sabes con quién quieres estar, sabes hasta cuándo es suficiente.
Si tú no sabes quién eres tú, no hay nada de esto, por tanto, pues vas caminando, ¿no? Es como si fueras en un camino, no sabes el final, no sabes ni por qué estás caminando ahí, entonces nada más escuchas a los demás, pero pues ahora sí que sea lo que los demás quieren. Oye, qué interesante toda esta situación. Y bueno, no sé si podrías complementarnos con algo más, querida Jan. Claro, en este caso, de lo que estaba comentando mi compañero, en lo que es la violencia psicológica, y como se ha marcado mucho en este ratito, va mucho a lo que es la baja autoestima, el hecho del que llegan a decirte, es que tú no puedes hacer esto, es que tú no sabes hacer esto, es que necesitas de mí para ayudarte. En el caso de los padres, ¿no? Que es, quieres algo, pídemelo y yo te lo doy, o quieres hacer esto, dime y yo lo hago, en vez de yo te ayudo a que tú lo hagas. eh, Hemos tenido muy marcada esta situación del que vamos a esta situación de los géneros, ¿no? En que los hombres se dedican a cosas de arreglar, de construir y todo ese tipo de situaciones, y las mujeres a la casa, a limpiar a los niños y todo eso, ¿no? Entonces, en el momento de que ya se les está marcando a cada género su posición, se le está prohibiendo de lo que puede hacer de la otra persona. Por lo tanto, eso implica que entonces dependa de la otra persona porque se le dijo es que tú no puedes hacer esto, es que tú no sabes hacer lo otro. Entonces, eso es algo en lo que actualmente, a pesar de estos años, se sigue manejando. Eh, Hay situaciones, he visto familias en las que se maneja esto, ¿no? Del yo a ti, mi hija, te enseño a que puedas cambiar un foco, a que puedas ver cómo se hace una instalación. A ti, mi hijo, te enseño a cómo se hace pan, a cómo se hace una sopa, para que al rato eso no te lleve al que es que necesito de él porque no sé hacer nada y mi mamá me dijo y mi papá me dijo que como soy mujer yo no lo debo de hacer. Entonces ahí entra lo que es la baja autoestima. Es, no, o sea, como padres, como desde nuestra fuente de hogar, es enséñales a que pueden, a que saben, a que lo pueden lograr. Si no lo saben, lo deben de intentar para que en el momento de que tengan esos pocos logros, conforme van creciendo, se vayan dando cuenta del que pueden hacerlo y pueden hacer lo que supuestamente tenemos marcado como que no tenemos el derecho ni la oportunidad de hacer, y eso nos forja a nosotros como personas y con una mejor autoestima. Oye, y querida Jan, qué interesante lo que nos comentas, porque efectivamente eso es lo que son todos estos estereotipos que la sociedad nos ha metido y que, bueno, también no le podemos echar toda la responsabilidad a los padres porque tampoco fueron a una escuela para ser papás, sino es lo que ellos también recibieron y siguen. Entonces, estamos hablando también de una cuestión de tradiciones familiares y de tradición social que pues no podemos romper. Y luego si entramos al tema del Estado patriarcal que tanto hemos escuchado en este programa y que no se dejó de gritar el 8 de marzo, que es lo que nos tiene hundidos en esta situación violenta, que además genera que a la mujer nos dejan en un grado menor que al varón. Entonces ya de entrada, ya por ser mujer, ya tienes un grado inferior y por ello viene también la cosificación y todas estas situaciones. Y si lo juntas con todo lo que explicas de baja autoestima, pues híjole, pues no tenemos así como para dónde hacernos, ¿no? Entonces, ¿qué otras consecuencias consideras que bueno, se dan y bueno, cómo empezar a darnos cuenta que lo que estamos viviendo es un tipo de violencia psicológica? Aquí viene siendo en la parte más que nada el someter de forma mental de las ideas de la otra persona.
en este caso, o sea, estamos conscientes de que a la mujer ha sido muy violentada. Sin embargo, en el caso del hombre, su propio género también lo ha marginado en ese aspecto, y es que también los agreden psicológicamente, en el que pues sufren la discriminación del que es que cómo ella va a poder más que tú, o es que porque ella tiene más que tú, cuando en realidad los dos tendríamos ese derecho de hacerlo. Entonces viene esto del que tú no puedes, tú no haces, o esto no te corresponde, eh, y eso te va marcando el que no, sí tiene razón, no, sí, pues lo que me está diciendo igual es cierto, porque pues todos lo dicen, y como todos lo dicen, entonces es verdad. Y aquí es donde podríamos decir también que entran los famosos micromachismos o eso entra en otro tipo de violencia. Pues también tendría que ver, sin embargo, ahí sí son dos puntitos un poco diferentes por el contexto, Ok. pero sí, de alguna forma van ligados. Sí, porque bueno, para quienes no sepan rápidamente, los micromachismos son diferentes actitudes que toma una persona del género masculino en cuanto al género femenino. Por ejemplo, interrumpirla cuando está hablando, el siempre destacar, o sea, siempre complementar las ideas de la mujer como diciendo es que no sea suficiente. Y hay una serie de micromachismos también, pero siento que eso también sobre todo cuando estás en un ámbito, por ejemplo, laboral, ya profesional, pues eso sí te da, pues sí te pega, ¿no? Sí es un tipo de violencia también. O más bien es una violencia psicológica, aunque como bien dice Jan, pues va con ciertos factores más. Ya haremos un programa especial de micromachismos, pero ¿qué otras consecuencias puede traer esto de la violencia psicológica? No sé quién de los dos quiera participar. Permíteme abrirte el... Ahora sí, ¿Ya? sí, ahora sí. Em, Otra de las manifestaciones importantes a recalcar es que pueden llegar a ser muy sutiles, ¿no? Pero el hecho de que sean sutiles no significa de que no pasen. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? No sé, desde lo más básico, desde que tú como empleado a lo mejor necesitas algún día un taxi y ves que la conductora es mujer, ¿no? Y entonces dices, como que no me da confianza, ¿no? Entonces, pues mejor espero un hombre, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia o qué capacidad podría tener el hombre que la mujer no pudiera tener, ¿no? También son micromachismos que has mencionado, que han quedado muy arraigados, ¿no? En la persona. En México, pues generalmente se ha servido mucho de esto por tradición. También podemos ver en cosas más fuertes, ¿no? Que podrían ser en la pareja, desde que no te vistes como yo quiero, no dices lo que yo quiero, no haces lo que yo quiero, entonces voy a empezar a lanzarte dardos por ahí como que es que no se te ve bien esa ropa, ¿no? Es que te ves gorda, es que como que no estás igual que cuando te conocí, ¿no? Y obviamente se hace con dolo. Nada de lo que se dice porque sí, ¿no? Siempre hablamos de una intencionalidad. Qué interesante y qué terrible, porque precisamente ahorita que comentabas estos ejemplos, Christopher, son las cosas que se dan ya desde edad temprana cuando los chicos y chicas empiezan a tener una relación, o puede ser chico chico, chica chica, no, luego no es nada más del género masculino al femenino, y es por toda esta situación de que estamos inmersos en esta violencia y luego hay algunos medios de comunicación que tampoco nos ayudan mucho porque los contenidos ponen violencias a veces demasiado gráficas a ciertos horarios que también, que bueno, la responsabilidad no es toda del medio, también volvemos al entorno familiar, ¿verdad?
luego los papás no se hacen responsables de qué ven o no ven, o muchas veces pues están trabajando, porque a veces trabajan, ya es más común que las dos cabezas trabajen, o son familias de madres solteras, pues entonces o trabajan o se dedican a cuidar a los niños, ¿no? Entonces como bien decía también Yang hace un momento, ¿no? Es multifactorial la situación. Entonces, híjole, pues y como ven ya vamos entrando aquí en materia, pero pues nos vamos rápidamente a un corte y regresamos para seguir tocando los diferentes tipos de violencia que ahorita ya, híjole, ya han puesto varias situaciones muy interesantes sobre la mesa, nuestros queridos invitados, Jan y Christopher. Y bueno, en un segundito más estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Con el tema de hoy, ¿y tú eres una persona violenta? Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Hoy con el tema de ¿y tú eres una persona violenta? Con nuestros invitados Christopher y Jan, pasantes en psicología, pero además son colaboradores constantes de Raíces Violetas, que son nuestras queridas amigas que se dedican a combatir el feminicidio y a acompañar y ayudar a las víctimas del mismo. Y bueno, estábamos hablando de la violencia psicológica y nada más, Christopher nos quería dar un poquito de cierre para ese tema y poder entrar al siguiente tipo de violencia. Adelante, Christopher. ¿Ya? ¿Se oye? Ah, ok. Sí, nada más quería complementar con la parte de que es muy importante tratarla, ¿no? Una vez que te hayas dado cuenta, porque sus repercusiones pueden llegar a alcanzar desde incapacidad de criterio, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, que no sabes de repente en qué creer, ¿no? Y pues lo más importante es creer en ti mismo, ¿no? Y entonces creyendo en ti mismo, pues sabes qué hacer, cómo vas y todo eso. Pero qué tip así rápido, aunque más adelante ya entraremos en una forma general, le podrías dar a alguien para darse cuenta que alguien que no se ha metido a un trabajo psicológico, a pues o a leer un libro de autoayuda o algo así, pero que en el momento que le dicen algo siente raro o no es, ¿qué sugerencia le podrías dar para que pues darse cuenta que está siendo víctima de una violencia? Pues mira, entre las sensaciones más importantes podrían ser de displacer, nosotros le llamamos así, que podría ser sentirse incómodo, ¿no? Ya con un malestar que prevalece, es decir, si constantemente veo que peleamos y después de eso me siento mal y no me siento nada de repente, pues es como focos rojos, ¿no? Y lo hace tan constante que ya ni siquiera parece una relación. Vamos a recordar que una relación pues es sumar, ¿no? No es restar. En una relación no tendrías por qué llorar, por qué esconderte, o sea, o por qué tener miedo, sino por qué nada más vivirla, ¿no? Claro, Cristian, perdón, Christopher, ya ando bautizando gente. Qué importante, porque a veces nos sentimos mal, el cuerpo también reacciona a las violencias externas, reacciona de una manera natural. Entonces, aunque hayamos crecido en ciertos contextos, pues el cuerpo va resintiendo, ¿no? A veces se va protegiendo de diferentes formas y vamos sintiendo. Entonces, qué importante ver estos focos rojos. Y bueno, pues como decíamos desde el principio, hay diferentes tipos de violencia y hoy vamos a abordar algunas de las más pues relevantes o más que se dan más en nuestra sociedad tristemente. Y bueno, ahora viene la violencia económica, que bueno, pues si nos puede alguno de ustedes explicar a qué se refieren con violencia económica. Bueno, esta parte de la violencia económica o laboral viene más definido al el momento de que se hacen las limitaciones o restricciones sobre algún puesto de trabajo o sobre la cuestión económica.
En la cuestión económica es más que nada cuando el agresor hace todo lo posible para tener un control sobre la víctima por medio del dinero, impidiéndole tener digamos, en este caso en la casa, que tenga un gasto fijo y que sea complementario para el sustento del hogar. Y en la cuestión laboral es toda aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejercen violencia o formas sistemáticas y recurrentes a este tipo de acciones. Vamos más a detalle a lo que es la violencia económica. Se tiene la creencia de que el que tiene el dinero es el que manda, ¿no? El que va a trabajar y viene con el sustento es el que va a mandar en el hogar o va a mandar donde están. Lo cual se nos ha dado una idea válgame, muy normalizada en el que básicamente quien paga manda. Entonces, esta situación se viene dando en el hogar cuando el hombre regularmente, que es el que tiene este tipo de actos, es quien le limita, quien le restringe, quien le pide cuentas, quien no hace la aportación adecuada hacia los gastos y el consumo, o que cuando hace la compra, digamos, de la despensa en su totalidad, esos productos, esa compra es única y específicamente para él. Entonces, eh, dicen muchos, ¿no? Es que igual y con 50 pesos puedes hacer de comer. Realmente a estas alturas, a esta época, yo quisiera saber quién y cómo le hacen para darle de comer a 2 niños y a ellos 2, o sea, 4 personas en una sola casa. Quisiera saber cómo, ¿no? Pero pues hay ideas en las que todavía se tiene ese forma de pensamiento o en el que te doy justamente lo exacto que te debes de gastar, porque sé cuánto cuesta la carne, porque sé cuánto cuesta el medio de tortilla, porque sé cuánto cuesta el refresco si quieres, y te tienen en esa forma, ¿cómo se puede decir? Preso o limitado a tener esa situación del que es que estoy con él porque pues es quien nos da de comer, es quien Claro. nos da el gasto y este tipo de situación. Y esto se da en todo tipo de nivel socioeconómico, porque yo he visto casos de mujeres profesionistas exitosas, líderes, todo, y que tienen a una persona que funciona casi casi como padrote, ¿no? Que las está dirigiendo, les quita el dinero, que tal vez no es así de que llego y te lo quito, pero es de esta manera sutil, ¿no? Ujú. Vamos a esta parte igual psicológica, en el que efectivamente esa es la otra cara de la moneda, donde aquí es cuando la mujer trabaja y es ya te pagaron, ¿verdad? ¿Cuánto te pagaron? Sí te pagaron completo, ay, qué bueno. Ah, pues, ¿qué crees? Vi que falta esto, vi que falta lo otro, cuando igual esos productos ni siquiera son para la casa o ni siquiera son para todos, sino son para esa persona en específico. Entonces, sí viene esta parte de la situación psicológica de que de forma así, digamos, por debajo de la mesa, por decirlo de una forma más coloquial, es cuando empiezan a sustraer ese dinero en el cual la persona se lo ganó y que efectivamente llegan a hacer la explotación de esta persona para tener su propio beneficio. Y que esto, pues, como bien dijimos, va acompañado de manipulación, desvalorización, sometimiento, impotencia también. Chantajes entran dentro de la manipulación. Ay, es que ya no me quieres, ya no confías en mí, ¿cómo crees? Yo no te voy a robar nada, yo soy tu marido, soy tu esposo, o soy quien te ama profundamente. Ah, cómo les gusta también entrar en esta manipulación de quién más que yo te ama tanto, ¿no? Exactamente, entonces, y que una llega igual con la intención ok, pues lo amo mucho, no puedo desconfiar de él porque pues como una persona de forma con cierto rango socialmente, con el cierto estereotipo, es una persona que va a administrar bien,
que va a saber protegernos, aunque yo le dé todo el dinero. Entonces, viene eso que bien comenta, y que es tan gracioso del que, o sea, se supondría que vamos al estereotipo, se supondría que la mujer tendría que hacer eso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, no es del quién hace y quién no hace, o sea, o del quién puede más, sino es el evitar esa situación, el que no por el hecho de que uno trabaje, que igual a estas fechas es muy raro que ya nada más un padre de familia esté trabajando, porque ya como está la situación, los dos tienen que trabajar, los dos tienen que laborar ya, es del que, ok, yo, esposo, fui a trabajar, ya me pagaron, tú como mi esposa ya trabajaste, ya te pagaron, dame el dinero y yo lo administro. O sea, ¿como por qué? Como porque si así como tú trabajaste y te lo ganaste, yo también trabajé y me lo gané. En todo caso, viene siendo vamos a complementar los dos el gasto de la casa, vamos a complementar qué es lo que le falta a los niños en caso de tenerlos, o qué es lo que nos falta a nosotros. Entonces, viene esto del que, ay, sí, ¿no? Como yo gané también, y tú estás ganando, pues también es mío. O sea, lo que viene siendo, ¿no? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y aquí nada más sí me gustaría hacer la acotación de que esto generalmente es de hombre a mujer, pero también hay casos, aunque en menos escala, obviamente, de mujer a hombre, ¿no? Sí, eso es importante ahorita señalar, de todos los temas que se van a abordar el día de hoy, es de que muchos de estos son mayormente afectados hacia la mujer y de forma directa, pero sí afecta a los dos. Y esto sí viene siendo en menor cantidad a los hombres, pero también llegan a ser afectados. Entonces, igual en la cuestión laboral. Hemos sabido bien nosotras como mujeres las impotencias y las barreras que nos ponen como un crecimiento en un estatus laboral, porque la bolsa de trabajo es para el hombre, ¿no? Los grandes puestos es para el varón. Sin embargo, también han habido situaciones en las que un hombre, por ser digamos, decorador, quiere decir que ya está en otro género, que porque sabe tejer, que porque es modista, ya es de otro género. O sea, no, tiene la habilidad, tiene esa facultad, tiene esa sencillez de poder efectuar esas acciones. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Igual en el caso de la mujer, es que es mujer, ¿cómo va a hacerla en la mecánica? Tiene que ponerle fuerza. O sea, no nada más es fuerza, es la habilidad, es saberlo hacer, es tener las ganas y la motivación de poderlo ejercer. Entonces, en el momento de que se nos está imponiendo una situación de él, es que tú no puedes hacer esto, es que puesto no es para ti, tú no lo puedes desempeñar porque no tienes ciertas facultades. O sea, no nada más es la fuerza, no nada más es la habilidad o la estética. Y que en esto viene también, ¿no? Los rumorcillos, que porque una mujer va creciendo en una empresa, eso quiere decir que porque ya estuvo con alguien, que Eso es porque horrible, porque no se le da el crédito a la mujer y en cambio sube el varón y, ay, wow, ¿no? Y casi casi hacen fiesta y todo. ¿Qué pasa también en cuanto a las relaciones íntimas, ¿no? Si un hombre estuvo con varias mujeres, ¡ay, qué maravilla! Es todo un galán, hombre viril, fuerte y formal, ¿no? Feo, fuerte y formal y que wow. Pero si se llegan a enterar de una mujer, ay, no, es una cualquiera y le dicen otros adjetivos. ¿Y por qué? Que volvemos a los estereotipos que tenemos en esta sociedad, principalmente machista, ¿no? Pero también luego los hombres sufren algún tipo de violencia laboral, por ejemplo, las personas homosexuales o de esa preferencia. Bueno, yo creo que hasta los violentan en muchas ocasiones mucho peor que a una mujer, un macho, ¿no? es correcto, es justamente de lo que estábamos ahorita mencionando, del que cuando es un hombre heterosexual y hace la función de
de una mujer, porque tiene más al detalle y a la estética y eso, se le hace ya la referencia del que ay es gay, ¿no? Por decirlo de forma decente, porque sabemos el léxico que llegamos a tener en algún momento, y la discriminación que se toma en esa situación. O cuando ya es definitivamente de una persona homosexual que tiene aún así la fuerza, ¿no? La facultad, el típico del que, ay, ¿cómo crees que él es gay? Ni lo aparenta, es fuerte, es musculoso, o sea, ¿cómo crees? O sea, sí lo es, pero ¿qué tiene que ver eso para que esa persona sea homosexual? O sea, no tiene nada que ver la persona en el aspecto físico con su preferencia. Claro. Entonces, si en esa situación de tener ya un físico fuerte y que puede ejercer algún trabajo de esa índole, como por qué se le tendría que discriminar, como por qué se le tendría que hacer a un lado. Y además, finalmente, lo que hagan en su casa, en su intimidad, es cosa de cada quien. O sea, ¿por qué me tiene que preocupar si está con un hombre, con una mujer o con quimera, no? O sea, pues es cada quien, pero yo siento que también no sé ustedes son los expertos, es una forma de violencia, de constantemente tener que ver qué hace el de enfrente o la de enfrente y si está bien o no, si cumple los parámetros o no, si está dentro del estereotipo o no. Entonces se va generando un entorno violento y además de que me tengo casi ni respirar para que no vayan a decir algo feo, ¿no? De mí o no vaya a ser, me aguanto a veces por ser parte de lo que decías también de los puestos, que es la violencia laboral terrible en cuanto a las mujeres, que no las dejan llegar a muchas veces a mandos de toma de decisión, ¿no? Pero sí para toda la mano de obra, sobre todo en oficinas, despachos, etcétera, ahí sí todas las mujeres sí son súper capaces y podrían tener mandos de decisión, pues si llevar una casa no es tan fácil. Y hay hombres Exacto. también que llevan las casas o sea, muy bien, perfectamente, pero luego no lo hacen porque la sociedad y estos estereotipos no los dejan. Pero bueno, volviendo al ámbito laboral, en cuanto a las personas con preferencias sexuales determinadas, bueno, todas las personas de la diversidad sexual, y no hablemos de las compañeras trans o los compañeros trans, también es una violencia constante. Es que él es mujercita o él es Exactamente. jotito. Discúlpeme, nada más un ejemplo, pero es el típico, bueno, jotito maricón, en fin. A Ujú. las mujeres también les dicen una serie de adjetivos muy desagradables, pero además eso que tiene que ver con el desempeño que puedas tener laboralmente. Sí, hay igual un espacio así como experiencia personal, ¿no? Uh -huh. Este, Anteriormente yo de adolescente quería ser mecánica automotriz, pero en eso llega el tío, que es el mayor y el estereotipo de que él tiene el poder y el mando de los demás hermanos. Entonces, mi tío llega y me dice, es que como crees, tú eres mujer, no vas a poder, este, no tienes la fuerza física, no tienes la capacidad de hacerlo. Además, tu forma de, no porque te vistas de una forma muy masculina, quiere decir que sí lo puedes hacer. Y me quedé, o sea, ¿qué tiene que ver mi forma de vestir con mi carácter y con la fuerza para un trabajo? O sea, hay instrumentos en los que me pueden ayudar a desmantelar algo, o hay técnicas para poderlo hacer sin tanta fuerza. Este, Sin embargo, por este tipo de situaciones dije, no, o sea, no puedo creer que mi familiar, mi sangre me diga eso. O sea, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que quiere sus ideas? ¿Qué es lo que le manejaron en su casa como para que me diga que por mi forma de vestir, pues si no lo voy a hacer con la ropa, lo voy a hacer con mis manos, ¿no? Entonces, no entiendo. Y es por esa situación de que igual sí me empujó un poquito para la corriente psicológica y para poder entender estos medios del por qué se da esta situación.
Pero Pero fíjate volvemos. qué bonita experiencia y gracias que te abras a compartirla, porque pues yo sé, se oye muy sencillo, pero no es Mm, sencillo, porque muchas veces también no hay que, o sea, volviendo a que también no hay que echarle toda la responsabilidad a los padres, porque sí, pues claro. vienen de toda una estructura, también pasaron por lo mismo que nosotras y nosotros, y nosotres, eh, Sí. pero, y muchas veces dicen las cosas no tanto para limitarte o decirte es que tienes que hacer las cosas así porque digo yo, sino también para protegerte de un posible rechazo de la sociedad, ¿no? Que quizá Ujú. fue en esa forma enfocado tu tío, pero sí lo de la ropa no me queda Sí, claro. o sea, como Pero son cualquier cosas forma de muy decir. sutiles, ¿no? Porque además me imagino que fue en una sobremesa o en una plática ahí que dices, bueno, Sí. ¿qué vas a hacer? No, pues voy a ser mecánico, ¿no? Como cuando uno era chiquito, ¿y qué vas a hacer de grande? Bombero, Ajá, sí, sí, que sí. te gusta el carrito de bomberos, ¿no? Y las mujeres, ¿qué vas a hacer? No, pues arquitecta, no, eso es para hombres. ¿Y cómo vas a trabajar con los albañiles y con los maestros de obra? No te van a hacer caso. O sea, estereotipos, ¿no? Bueno, en mi carrera, yo soy abogada, a mí me llegó a tocar algún profesor que decía que pues las mujeres no teníamos nada que hacer ahí, ¿no? Que pues, o porque estábamos estudiando MMC mientras me caso, ¿no? Y no es la situación, al contrario, ya hay grandes abogadas en todo tipo de ramas, porque también hasta en el derecho, no, es que penales para los hombres, no, hay unas mujeres penalistas sensacionales, ¿no? Entonces, pues es que también es la cuestión de romper con paradigmas, ¿no? Y bueno, para cerrar este bloque, ¿algo más que nos quieras comentar, querida Jan? Pues básicamente es esta situación del pues cargar con el exceso de los estereotipos y el perfil que nos ha marcado la sociedad, porque efectivamente, o sea, veo a mi tío, pero ya después veo más atrás y ya después veo más atrás y veo más atrás y dices, ah, con razón. Pero pues igual, ¿no? Sí se entiende del que igual y no fue con la mala intención, sino por el evitar la discriminación, el prejuicio o el que yo haya sido expuesta a una situación donde el Exactamente. ambiente es con puros hombres. Sí, pero ya acepta que uses pantalones, me imagino, ¿no? Sí, 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 Sí. ya se doblegó en eso. Y ya lo has llevado a No alguno le- de los maravillosos simposios que hace Raíces Violetas, sería muy interesante que lo invitaras. Sí, 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 sí. En algún momento que se deje, me lo llevo Sí, definitivamente. ya me cayó bien el tío, le vemos futuro al tío. Pero mira, sin querer también nos hizo un favor porque te fuiste por el lado de la psicología y eres una psicóloga preocupada y trabajadora hacia el bienestar social, porque estás con Raíces Violetas, porque estás aquí ahorita compartiéndonos los conocimientos junto con el querido Christopher. Pero bueno, me tengo que ir a un corte rápidamente, pero estamos de vuelta con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Con el tema de hoy, ¿y tú eres violenta, violento? ¿Eres una persona violenta? Con nuestros queridos Christopher y Jan. Ellos son pasantes en psicología y bueno, nos han dado una visión muy interesante de diferentes tipos de violencia para poder llegar a lo que es la normalización de violencia. Empezamos con la violencia psicológica, luego Jan nos hizo favor de adentrarnos en la violencia económica, incluyendo la violencia laboral o en los espacios de trabajo de una manera muy sencilla, muy interesante, pero hay otra violencia que es la que sí se ve. Ahorita vimos las que no se ven, solo se sienten, que es también terrible. Pero ¿qué pasa con las que sí se ven? Y para ello, pues le dejo el micrófono a mi querido Christopher. Sí, claro. Esta violencia pues es de las más famosas, ¿no? Por así decirlo. Es la física, es la que se entiende que es como un castigo, que es como la que el hombre da si no te portas bien, pero pues obviamente encuentra su trasfondo en la infancia, ¿no? Y obviamente todo lo tradicional de que incluso hay padres, yo he escuchado familias donde les dice a los hijos, oye, pues si no se porta bien tu vieja, ¿no? Ya se está ganando unos golpes, ¿no? Y cosas así. Y entonces
pasamos también a esta parte de normalización, ¿no? ¿Por qué tendría que ser causa de risa o de algo a seguir que tú puedas violentar a tu pareja que se supone que están juntos para complementarse, ¿no? Y entonces a ti de repente no te importa el ejercer una violencia sobre ella, sino que nada más prevalezca tu dominio y tu voluntad. Y eso es un problema porque obviamente no hablamos de una pareja como tal, sino que hablamos nada más pues de uno, ¿no? Uno que controla a la otra y ya, pero no es pareja. Dentro de esto pues también vamos a ver, ¿serían solo golpes? ¿Ustedes qué creen? Pues que obviamente no, no nada más son golpes, ¿no? Obviamente trascienden en huellas del acto, o sea, conductas que se quedan bien marcadas ahí, que crean otros trastornos fóbicos, ¿no? Por ahí otras situaciones que pues no se eliminan tan fácilmente. Hablamos también de una violencia física que no nada más son golpes fuertes, ¿no? Desde lo más fuerte hasta amputaciones, ¿no? Hasta acuchillarte, hasta jalarte el cabello. También existe esto que es bromitas, ¿no? Las bromitas de, ay, qué tonta eres, y te empujo, ¿no? Te jalo el cabello. Y entonces entramos también en esta parte de que creemos que es normal que el novio nos haga esto porque está jugando, pero por ninguna situación tendríamos que sufrir esto o tendríamos que permitirlo, ¿no? Porque el otro no tiene dominio sobre nosotros. Ahí también entra la autoestima, que es muy importante sobre esto. Y mi querido Cristian, ahorita digo, no es violencia física, pero por ejemplo los celos, Ajá. quizá eso entra ahí un poquito más en la psicológica, ¿no? Que ya vimos, pero pues esta parte de los celos es que me cela porque me quiere, porque le importo. ¿Hay celos sanos? No creo, ¿verdad? Mira, vamos a diferenciar de los celos naturales, no vamos a llamarlos sanos como tal, y celos patológicos, ¿no? Celos naturales. El ser humano como tal está compuesto por muchas emociones, ¿no? Y necesidades. Como tal sería, bueno, estoy con mi pareja, sería natural que yo sintiera, pues como miedito, ¿no? De que le hable a lo mejor a un chico guapo, fuerte, ¿no? A lo mejor mejor preparado, que a los hombres generalmente nos importa mucho eso, ¿no? Este, y ya, pero no pasa nada, o sea, igual te lo puedo llegar a comentar sanamente, ¿no? Así como, oye, es que sí me sentí algo celoso después de esto, y ya se queda ahí. Pero hay los celos patológicos, que son, pues, te pellizco, ¿no? O cuando se voltea el chico ya te estoy diciendo, oye, espérate a que lleguemos a la casa, ¿no? Y ahí cuando lleguemos a la casa, pues es cuando ya va a haber moretones, ¿no? Ya te voy a hacer sangrar y cosas, pues, más fuertes. Que lo peor de todo es que las chicas no llegan a comentarlo, ¿no? No llegan a decirlo a sus familiares, amigos, sino que se quedan con eso. Bueno, por ejemplo, ahorita yo me estoy acordando de alguna vez que me tocó toparme con unas de estos especímenes celosos, que vamos en el transporte y me dice, ¿qué le ves? Y yo, ¿a quién? O sea, además yo siempre ando como en las nubes. A ese que está enfrente, y yo, pues, ¿a quién? Yo no había visto a nadie, ¿no? Y así, digo, así empezó, afortunadamente a tiempo me zafé y ahí empecé pues a meterme también en un poquito en cómo detectar una relación que les llaman tóxicas. Pero esto de la celotipia es terrible y como dices, y luego llegan los golpes, o sea, no te portaste bien. Entonces también puede ser de las típicas leyes del hielo, ¿no? Ahora no te Ujú. hablo. Yo creo que no hay de los tratamientos más crueles que le puedes dar a un ser humano es invisibilizarlo e ignorarlo, ¿no? Y si va Claro, y todo junto con esto, golpes, ¡ay! claro, todo esto por la carga afectiva que lleva, ¿no? Es decir, igual no es natural que pase, pero el hecho yo de generar una contienda, ¿no? Donde me invisibilicen,
puede pasar, pero ahora que venga de ti, que eres mi pareja, pues obviamente es más fuerte, ¿no? Y también ahí podemos remitirnos al círculo de violencia, ¿no? Que sería la acumulación desde el principio, ¿no? Que es todo esto, es porque lo estás viendo, porque le estás hablando, cosas así. Evidentemente, pues son focos rojos que tú como mujer sí te das cuenta, pero dejas pasar, ¿no? Dejas pasar porque a lo mejor es el papá de tus hijos, a lo mejor es el novio muy guapo que querías, a lo mejor, pues, es tu crush también, ¿no? Que llega a pasar mucho y te desvalorizas, ¿no? Pero obviamente hay que trabajarlo, porque nadie merece golpearte, nadie tiene el derecho de hacerlo. Claro. Y menos alguien que dice amarte. Y esto también pasa mucho en parejas homosexuales, ¿no? Que, ay, ¿qué está haciendo con el otro? Y también se tornan muy violentas. No es exclusivo de las parejas heterosexuales. De hecho, muchos de los crímenes de odio también tienen que ver con estos tipos de violencia, ¿no? Claro, precisamente no nada más pasan en parejas heterosexuales, también pueden llegar a pasar en parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque se toma un rol, ¿no? No existe como tal el rol de mujer o hombre, porque ves que muchas veces dicen quién es el hombre o quién es la mujer de la relación. No siempre pasa. Generalmente es el rol dominante, ¿no? Y el rol sumiso. Vamos a tomarlo así. Entonces, a partir de esto, pues es como el dominante te dice qué hacer, el sumiso pues es el que nada más obedece, pero el sumiso va a ser sumiso hasta que quiera hacerlo, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Claro, y bueno, hace rato hablabas y desde el bloque pasado hablábamos de los focos rojos, o sea, que veas esto, si sientes esto, pues empieza a investigar, no vaya a ser que estés siendo presa de estos tipos de violencia. Pero, ¿qué es lo que realmente detona la violencia física? Porque luego escucha mucho uno luego en programas y cosas. Es que la mujer o la pareja que no, que es violentada, lo provoca. ¿Qué nos puedes decir realmente de cuáles son los detonantes? Pues mira, entre los principales encontramos la diferencia de ideas, ¿no? Y diferencias de ideas nos referimos a, como soy hombre, mi familia puede ser de corte machista, ¿no? Y me ha dicho que entonces mi esposa, mi novia me debe de obedecer. Entonces, si yo veo que no me obedece, pues hay diferencias de ideas, ¿no? A lo mejor yo puedo decirle, es que no vas a trabajar ahí porque te van a ver, no puedes usar esta ropa, cosas así. Si ella lo lleva a cabo, se detona, ¿no? Como este ultimátum o este contrato que pues, ella ni firmó, ¿no? Pero tú ya estás ahí como que metiéndola. Son inseguridades también, hablamos de inseguridades como hombre, ¿no? Como hombre de que, por ejemplo, no tenemos el valor, no tenemos la capacidad de poder aceptar cuando una mujer ya dice hasta aquí, ¿no? Y dice, ayer te quería, pero hoy ya no. Entonces decido irme, y no necesariamente por otro hombre, sino porque ya, o sea, mi tiempo contigo ya pasó. Hay hombres que no lo pueden admitir por este ego de hombres, ¿no? E inseguridades, de que el hombre siempre debe tener una mujer, que el hombre que tiene más mujeres, pues es el más hombre. Sí, es el macho alfa. Pero además entra también esta cuestión, volvemos a los estereotipos y a la cosificación de la mujer, y que bueno, en el caso de otro tipo de preferencias, otro tipo de parejas no heterosexuales, ahí se da el juego del dominante y el sumiso, ¿no? Al final, y eso es lo que desde el primer bloque vengo dándome cuenta, que son como juegos de poder, no es tanto de quién es más amoroso o quién no, quién se dejó, quién no, sino más bien es un juego de poder, ¿no? O sea, con todo lo que nos han ido explicando tanto Jan como tú, es quién es el poderoso, no tanto el más fuerte, sino el poderoso, el que lleva el control, el que si yo pago, yo mando. Si yo como soy más viril y masculino en el caso de hombre y mujer, y tú eres la mujer que estás para atenderme,
coserme, para limpiar la casa, que yo digo, bueno, para eso hay fantásticas personas que nos pueden ayudar, ¿no? Asistentes domésticos, que son además maravillosas y muy necesarias y fantásticas, pero no, para eso no te casas, ¿no? Pero mucha gente sí lo sigue haciendo. Y además en todos los estratos sociales, ¿no? Claro, esta manifestación que hablas de estereotipos también tiene mucho que ver. Es muy interesante cómo vemos familias que pueden llegar a tener hijos homosexuales, ¿no? O lesbianas. Y entonces, inconscientemente o conscientemente, al hijo que es gay, pues, ¿qué le dices, no? Cocina, limpia la casa, ¿no? Porque tú piensas que al ser homosexual, pues es como si fuera la mujer, ¿no? O como si tuviera estas facultades. Es como catalogar. ¿Por qué? Porque es fácil catalogar. Para nosotros es más fácil catalogar, decir, es que a lo mejor presenta esto y esto y esto, ¿no? A lo mejor mi hijo dibuja, pero le gusta jugar con muñecas, pero juega fútbol. Pues, ¿qué será, no? Pues mejor digo que es gay, como para que sea más fácil, ¿no? Porque no sé qué es. Y entonces catalogamos a las personas, igual a las chicas, ¿no? Que a lo mejor le gusta jugar luchas, le gusta jugar fútbol, pues ya decimos, es machorra, ¿no? O a lo mejor quieres ser hombre. No necesariamente quieres ser hombre. Sencillamente estás en este mundo aprendiendo de las actividades, ¿no? De lo que te gusta. Y no es nada más que por ser hombre te guste algo y por ser mujer te guste algo. Tienes que entender. Muchas veces a los padres les cuesta mucho trabajo hacer esto porque igual, ¿no? Trascienden la tradición de la familia y pues están ahí con estos chips, si así los quieres ver, de pensamiento, de que, bueno, mi hijo tiene que jugar con esto, tiene que portarse así, tiene que usar esto, igual mi hija, ¿no? Me parece muy, muy interesante y sobre todo lo que les agradezco mucho a ambos es que sean tan claros en sus explicaciones, porque a veces luego cuando está uno inmerso en su materia es muy dado a lo técnico, ¿no? O en la academia, como una vez llegan y no, y que lo cisgénero y no sé, y a ver, bueno, vamos a empezar por explicar qué es cisgénero, ¿no? Que son las personas de preferencia heterosexual, pero pues no puedes llegar y yo les agradezco, que por eso me encantó que los propusieran para que nos acompañaran el día de hoy, pues para hablar más en el idioma más coloquial posible, porque hay veces que no es posible por más que uno quiera, porque así vamos entendiendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahorita cubrimos ay, tres de los tipos de violencia. Y bueno, desafortunadamente nos quedan nada más 2 bloques, pero todavía nos falta la violencia sexual y luego vamos a cerrar con broche de oro de ver más focos rojos, llamados normalización de violencia con sus focos rojos. Pero bueno, muchas gracias y estamos de vuelta rápidamente con todas, todos y todos ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos aquí de vuelta en el penúltimo bloque de ¿Y tú también discriminas? Con el tema ¿Y tú eres una persona violenta? Y bueno, para ello nos acompañan Christopher Turner y nuestra querida Yang Min González. Yang, a los cuates. Y bueno, tenemos que entrar a otro tipo de violencia que nos va a explicar nuestra querida Yang. Ok, bueno, en este caso ahora les voy a explicar o exponer lo que es la violencia sexual. Primero, ¿qué es la violencia sexual? Es todo acto sexual, como la tentativa de consumir un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales, acciones de comercio, así como utilización de la misma mediante coerción, que esto viene siendo la represión moral o física. Básicamente son los que no son deseados o consensuados. En esto, ¿cómo vemos o cómo podemos identificarlos? Viene siendo desde la fuerza física, la coacción psicológica, acoso verbal, penetración forzada, manipulación, cualquier contacto no deseado o el llegar a mostrar los genitales.
¿Por qué aclaro esto? Porque hemos tenido la idea de forma legal que una violencia sexual se considera hasta donde hay una penetración. Sin embargo, hay más formas de hacerlo, no solamente con esta. Entonces, esto viene siendo desde el beso o la caricia que no queremos o la esclavitud sexual. Hay que identificar mucho esto en cuestión a la profesión que se tiene con la prostitución, que llegamos en esta parte a considerar de que como la mujer o el hombre llegan a ejercer estos servicios, no sufren de violencia. Sin embargo, también la sufren. Primero vamos a identificar de que hay personas en las cuales se les sustrajeron de sus hogares para que pudieran ser explotadas en esta situación. Desde ahí es identificable y muy evidente la violencia. Sin embargo, las personas que ejercen esta situación por una necesidad, pero que de alguna forma lo están haciendo por propia decisión, hay ocasiones en las que sufren violencia, cuando están sufriendo la agresión de la persona que está adquiriendo sus servicios. Entonces, eh, en el momento de que llegan a pedir ayuda o que se lo llegan a decir a alguien, es el que se lo cuentan. Sin embargo, esta persona dice, pero pues es que de eso trabajas, de eso vives, o sea, ¿cómo me vienes a decir que acabas de sufrir violencia sexual cuando eso es lo que tú manejas? Entonces, no, hay que identificar que no por el hecho de que esta persona lo ejerza por propia decisión, quiere decir que no sufra de esto. Llega a sufrir igual lesiones físicas, lesiones verbales, en el momento en el que llega a decirle a esta persona que no, y aún así continúe. Es importante saber decir que no. En el momento de que una persona dice que no, es no. Y la otra persona debe entender que si la persona no lo desea, no quiere estar en esa situación o en esa intimidad con ella o con él, respetarla, porque si no ya estamos en ese aspecto violentando. Entonces, el llegar también a una relación en el que pues, la supuesta prueba de amor, ¿no? Que hasta la fecha he visto que todavía se maneja. O el ser accionadas por el ámbito social del que, ay, ¿cómo crees que todavía no lo has hecho? Pues deberías hacerlo, o sea, no. Desde ahí también están sufriendo este abuso o el que lo lleguen a hacer de forma consensual, pero que estén pidiendo que se les ponga el preservativo o un método anticonceptivo, perdón, y la otra persona se niega a usarlo, eso también es otra forma de violencia sexual. Entonces, es muy grande este tema, de forma breve trataré de explicarlo, y que es muy, muy, muy conocido, tan solo en lo que es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el 35% de las mujeres han sufrido de violencia entre la pareja o violencia sexual, que viene siendo del esposo o del novio, y que 7% de las víctimas han sido violadas. Y esto también hay que identificar que no solamente viene de lo que es el agresor o el depredador como lo conocemos, sino que también viene desde el amigo o el supuesto amigo, por decirlo así, el novio, el esposo, el padre, el jefe el tío, el primo, el vecino, un profesor o cualquier tipo de persona. O el sacerdote, no hay que olvidar. O Exactamente. pastor, porque no es nada Ujú. más la Iglesia Católica, con todo el respeto que me merecen las ideologías. Sí, claro. Entonces, todas estas situaciones y que también aparte de ellos viene siendo un médico. Hay un caso que fue muy sonado de una persona, de una mujer que se encontraba en coma y que fue abusada por un enfermero, ¿no? Y en el momento de que el esposo va al hospital porque ya le iban a desconectar, porque no le veían progreso y todo este tipo de situaciones, en el último estudio resulta que la mujer está embarazada y se queda el esposo de él, es que cómo y por qué, o sea, si la última vez nosotros no tuvimos intimidad, ella estaba
bien, ¿qué fue lo que pasó? Hasta que se llegan a enterar de que un enfermero abusó de ella. Y ahora resultaba que no la podían desconectar porque la mujer estaba embarazada. Y en una cuestión legal, pues estaba esta ambigüedad de que, pues como no pudo decir que no, entonces ya no fue violación, ¿no? Eh, pero también vamos al que, pues no dijo que sí, o sea, estás Así consciente de es, que además está en un estado de indefensión y vulnerabilidad, pero ay, eso sería también entrar en las cuestiones legales que de por sí muchas veces nuestro cuerpo de ministerios públicos pues no tienen la suficiente capacitación o no les interesa tristemente. Y bueno, se dan muchos factores. ¿Y en qué acabó ese caso? la verdad, yo me quedé a medias porque estaban todavía entre el si la iban a desconectar o no, porque al final de cuentas la mujer se volvió una incubadora. Nada más tenía conciencia o tenía el conocimiento de que la persona que la violó no se iba a ser responsable del hijo, ¿no? Del bebé. Y pues el padre tampoco, por el hecho de ver cómo se produjo ese bebé. Entonces, la verdad, desconozco cuál es su término, pero sí fue una situación muy, muy, muy delicada. Qué Bueno, barbaridad. Y bueno, ¿cómo podemos ver la violencia sexual? Porque ahorita nos pusiste muchos, pues muchos ejemplos y nos fuiste explicando cómo se da cuando digo no y es a fuerzas porque eres mi cónyuge. De hecho, la violación entre cónyuges se viene manejando desde finales del siglo pasado a nivel jurisprudencial, ya ahorita ya está tipificado, pero ¿qué otras cosas, cómo lo podemos observar? Y además nos diste estadísticas que yo me quedo pensando 35% nada más, se me hace muy poquito, porque además hay una cuestión de secrecía, ¿no? En todos los tipos de violencia que hemos visto hay una cuestión de, por lo mismo que nos explicaba Christopher, de que hay pues una desvalorización de la persona, baja autoestima y todo esto, pues ¿a quién le voy a decir? ¿Quién me va a creer? ¿Qué van a pensar de mí? No va a faltar y pasa luego en series las pasa, ¿no? De que llegan con la mamá, ay, me está pasando esto, ay, mi hijita, tienes que aguantar porque así nos tocó, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ese, que también llegó a comentar un poco Christopher, del círculo de la violencia? Porque es parte de, ¿no? La negación, o no pasó, pero entonces empiezo a tener hasta, sobre todo cuando son abusos sexuales, pues reacciones físicas contradictorias, negativas para la persona misma, y además se vuelven más vulnerables ante otros depredadores, ¿no? Si no me equivoco. uh-huh. Es correcto. En esto de las cifras, efectivamente yo también coincido en que no son las exactas, porque tan solo anoche, pensando en todo este tipo de situaciones, estaba sacando una cuestión de familias o amigas o ese tipo de conocidas, ¿no? En donde estaba, pues, así haciendo mi estadística, anotando nombres, y estaba viendo que de 100 de las personas que yo conozco, 10 hicieron la denuncia, 30 jamás denunciaron y el 15% jamás denunciaron, pero ya lo pueden hablar y lo hablan de una manera tan normalizada del, dices que eres mujer, te iba a pasar en algún momento. Entonces, te quedas del, cómo fue que me estás diciendo tú a mí que porque ser mujer me va a suceder o me tenía que suceder? O sea, estas situaciones no deben de pasar. O minimizan el hecho, ¿no? Bueno, no era para tanto, no te preocupes, ya pasó. Efectivamente. Entonces, ya es una situación en la que, eh, pues ni modo, te tocó, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo crees que me tocó o que le va a tocar a esa persona? Y estaba con las demás personas en este caso mujeres, a las que no les ha tocado y que bendito sea Dios, bendito sea el destino y que jamás les toque, porque esta es una situación muy delicada. Aún así, el hecho del que, digamos, vas en el transporte público
y de repente sientes el roce, ¿no? En las nalgas o en alguna otra parte de tu cuerpo que no se debe de tocar. Y que te quedas La de, pura mirada que te empiezan a ver así como que, a mí me pasa, pero sí, yo soy tremenda. Y yo entonces les empiezo a ver, yo alguna vez sí le dije, ¿se le perdió algo? ¿Necesita algo? O hablamos con el policía para que nos pongamos de acuerdo. Y ya, ay, pues sí, pero cuando le pasa eso a una pequeña o a una persona o a una mujer que pues trae toda esta baja autoestima y viene de estos contextos, pues ¿qué pueden hacer? Se vuelven presas fáciles, ¿no? De la situación. es correcto, y que ahorita lo estamos viendo en el que sí ya podemos decir que no, ¿no? Y nos podemos defender, aunque estemos casadas, juntadas o con el novio. Pero anteriormente, ahora sí me cuentan las abuelitas que que pues estabas casada y tenías que ponerte flojita, ¿no? Porque pues, era tu esposo y era su derecho y les preguntas, ¿no? O sea, ¿y eras feliz? O sea, ¿lo disfrutabas? Pues no, pero a mí me dijeron que era su esposa y tenía que cumplirle. Entonces, sí es muy fuerte esa situación. Y Y del, ahorita tocaste un punto muy interesante. No sé si nos podrías ampliar un poquito en cuanto a la satisfacción sexual de las personas. Es una forma de violencia el no permitir que, sobre todo las mujeres, tengan satisfacción sexual, o sea, nada más sirven de receptáculo, perdón que lo diga así de forma tan peyorativa, pero pues es lo que sucede, y ya, y yo creo que al no darles esa oportunidad, que además es su derecho humano a la satisfacción sexual, pues es otro tipo de violencia sexual, ¿o me equivoco? mm, no, en sí viene siendo básicamente la misma, pero por esa situación en la que estábamos hablando anteriormente de lo que es el poder. O sea, vamos no nuevamente a la fuerza, sino es el poder. ¿Quién puede más? Del cómo estoy. Y he escuchado historias en las que dice, y yo he visto que no lo disfruta, y lo disfruto más yo. Y si de verdad estás bien con eso, o sea, te complace tanto esa situación, pues es que a mí me enseñaron del que yo soy el que debo de disfrutar, del que yo me debo de complacer y que para eso ya está. Entonces, pues no, o sea, eso es Y una situación. además entra esta cuestión, volvemos a los estereotipos y al juicio hacia las mujeres. Si empiezan a sentir placer, entonces, ay, pues ¿dónde anduvo esta metida? ¿No? ¿O con cuántos anduviste? Ay, no, lo de virgen hasta que me case, ¿no? Y si por alguna razón no había ruptura de imen, que pudo haber sido por 80,000 cuestiones, Sí, bueno, claro. entonces ya hasta votaban a las mujeres, y tal cual, las votaban. Sí, efectivamente, ya esa es una situación que qué bueno que se aclaró, si no, seguiríamos con esa misma idea del que por una Pero yo ruptura creo de que en hormona. ciertas comunidades sí sigue pasando, ¿no? Sobre todo muy tradicionales, tal vez en la Ciudad de México ya no tanto, no lo sabemos, pero más en otros estados más tradicionales, yo creo que sí sigue pasando, y a todos los niveles, ¿no? Sí, claro, de eso y lo vemos hasta en el intercambio de producto o en la venta de los hijos, de las hijas, en las que se les entrega para saber qué es lo que va a suceder, o que se le entrega a una persona mayor porque supuestamente va a cuidar bien de ella y que al ser una menor de edad, sabemos que no es como que tenga la necesidad o quiera estar en una situación sexual con una persona mayor que ni conoce ni confía. Sí, porque Y si también entra lo de la trata, ¿no? De que venden a la hija o al hijo porque pues la familia tiene necesidades económicas, y más recurrentemente a las hijas porque finalmente se ven como objetos, y bueno, por el bien de tus hermanitos y hermanitas que faltan, ¿no? Y, y bueno, es una situación muy complicada, y además está todo lo de la pornografía infantil, en fin, otro tipo de delincuencia que agrava toda esta situación.
Y algo que no sé si venga también aquí, pero en caso de que a veces, muchas veces las mujeres se rebelan o logran cortar al sujeto en cuestión, pues luego vienen las violencias que vayan escalando y que tristemente terminan en feminicidios, ¿no? Es correcto. Sí, un poquito en paréntesis, vamos al que primero viene la no denuncia, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Qué es la culpa, la autoculpa? El decir, es que yo lo incité por vestirme así, o yo lo obligué a que me volteara a verme porque igual y la blusa está muy escotada y viene hasta el cuello. Entonces también viene el miedo a las represalias, el miedo a que no se les crea que esto es muy frecuente, que aún así, aunque vayan al ministerio, vayan con un médico o así, no se les crea aún teniendo las evidencias físicas. En la ausencia de apoyo social, el que si mi vecina se enteró, ahora resulta es, vente, no te juntes con ellos porque les pasó esto, como si fuera una infección, ¿no? Como si fuera el coronavirus. O sea, no está fuerte eso. O la simple vergüenza de lo que me sucedió y que no quiero que los demás piensen mal de mí o me tengan lástima o ese tipo de situaciones que aparte de la violencia sexual, van a tener violencia psicológica, violencia social, violencia familiar, porque luego hasta la misma familia, el mismo núcleo los hace a un lado. Y esa es una situación que deben de entender todos los que han estado cerca de una víctima así, es creerles, apoyarles, escucharlas, porque vamos al que si salió de fiesta en la noche, que si se tomó unas copas, que si ya estaba un poco ebria, no por eso quiere decir que le está dando acceso a los demás para que puedan no trabajar con su cuerpo, o el que en este caso, como el ejemplo que di al inicio del por haber estado en coma, quiere decir que está en su derecho la otra persona de hacerlo, o sea, no es por estar inconscientes, estamos abiertas a esa situación. Y que en la cuestión de los menores de edad, si vamos al hecho de que una mujer adulta, por vestirse de forma escotada o con la ropa muy ajustada, está provocando a la otra persona, que alguien me diga en qué momento una niña o un niño está incitando a una persona adulta a que la agreda. ¿En qué momento le está diciendo, mírame, aquí estoy, puedes tenerme? ¿En qué momento? O sea, es increíble que todavía se siga manejando esto del es que, pues si ya saben cómo se ponen la noche para que salen, o si ya saben cómo está la situación, ¿por qué salen así? O sea, no. Es conocido y bien sabido que somos instintivos y que es el plan de cortejo, el verse bonita, bonito y todo eso. Pero vamos al hecho del que no es el acoso, o no es para hacer un acoso verbal del ay chiquita o ay qué guapo, o sea, no. Vamos al, sí te veo, te reconozco, veo que te ves bien y qué padre, o sea, dicen unos, no es que no nada más es el que me estés hostigando, sino es la forma en la que lo haces, no es la forma en la que me estés llamando la atención, sino es cómo me miras. Claro, No, las miradas lascivas, híjole, como lo que también decía, puede ser aparejado a las bromitas, ¿no? Que decía Christopher, que no le vio lo simpático. De hecho, ahí está el violentómetro, que no lo hemos mencionado, que pues aunque está dirigido a parejas, pero nos sirve es un muy buen tipo de medición para todo tipo de violencia, ¿no? exactamente, y que eso pues yo les recomendaría a todos, sea hombres, mujeres o de algún otro género, que lo deben de tener, porque no por el hecho del que, ay, sí, te tengo agarrado de la mano quiere decir que seas mía o mío, o por el hecho del que te tengo a mi lado quiere decir que no debes de ver a nadie, absolutamente a nadie, es más, ni siquiera a la señora de la tercera edad que está ahí, porque entonces, ¿qué quieres con él o con ella? O sea, no. Y en esto, pues vamos al punto más grande que es la violencia sexual y que efectivamente nos lleva hasta la muerte. Entonces, vemos que en muchas de las ocasiones las víctimas no solamente son heridas en esta situación de la violación sexual, físicas y psicológicas, sino son quebradas, son fragmentadas realmente. Y que todavía cuando una persona
de cierta manera está buscando apoyo, pero no tiene la forma de decirlo, que tiene el dolor atorado en el pecho, válgame, este, todavía se le esté viendo con, ¿y tú qué tienes? ¿O qué hiciste? ¿O qué fue lo que te pasó? O sea, no, hay que saber entender y ver las señales, porque llega a suceder que tienes a la prima a un lado que está siendo violentada, que está siendo abusada sexualmente, y tú no te das cuenta que está el sujeto a un lado, el victimario a un lado, y que ella no se le quiere acercar, pero pues salúdalo, no seas grosera, ¿por qué no lo saludas? O sea, no, 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 hay que saber identificar estas señales y es importante que se tomen en cuenta. Entonces, son muchos factores a señalar. Es muy importante saber qué es lo que se tiene que hacer, no como, o bueno, sí como víctima, pero más que nada como una persona cercana a ella, porque ella se va a quedar en shock. Si tan solo una mujer que llega a ser digamos, nalgueada así en la calle, se queda en shock. Y eso es un momento instantáneo y en el que en algún momento algunas dicen, ay, pues fue lo menos que te tocó, qué bueno que por lo menos fue eso, porque pudo llegar a más. O sea, sí pudo llegar a más, pero no debió de ni siquiera haber pasado lo primero. Pero Alguna si vez, vemos, ya hace tiempo en el metro, ujú, me pasó, pues no, ay, llegan y se te pegaban, ¿no? Uy, no, ujú, yo era buena para los codazos, ¿eh? Pero duro y duro. Pero qué triste que, o sea, hasta para transportarte tienes que andar haciendo uso de los codazos, ¿no? O sea, eso está terrible. efectivamente. No, 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 es muy triste que no puedas salir a ir a tu trabajo o al parque o a donde tengas que ir y tengas que estarte cuidando de que si me miro feo, de que si me va a tocar, de que no se me acerquen. Sí han sido muy criticados los vagones exclusivos, pero también han ayudado. Los camiones exclusivos también han ayudado, pero pues también la sociedad tenemos que ponernos a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Para empezar a erradicar este tipo de conductas que hemos normalizado. Exactamente. Esta violencia se tiene en consideración de que sí se puede erradicar. Sin embargo, igual estamos en un país donde el que tiene el poder es el líder de todos y es el ejemplo de los demás y viene este sometimiento ante la otra persona en el cual no somos tú y yo, sino soy yo, o sea, el que yo tengo, yo quiero, yo deseo y si tú estás ahí, pues lo voy a tener, te lo voy a quitar, lo voy a sustraer. Entonces, es fuerte, más no imposible, pero sí es cuestión de igual hablar desde los pequeños y enseñarles también a que se defiendan. En el momento de alguna situación del que si sientes algo raro, aléjate, ven conmigo, ven y dime, yo te creo. Claro. Como Entonces, decía Christopher, si sientes que no está, que algo está raro, te sientes incómodo, entonces está raro, te tienes que hacer caso y hablar. Y si desafortunadamente tus papás no te entienden o no te saben guiar, bueno, con un maestro de confianza o bueno, y hay también ciertas líneas, ¿no? Que ayudan en esto. Se me queda un poquito congelada Jan, pero de todas maneras ahorita nos tenemos que ir rápidamente a un corte y regresamos con ustedes con el último bloque, tristemente el último bloque, pero también muy interesante, de ¿y tú eres una persona violenta? Estamos de vuelta rápidamente con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes aquí en Y tú también discriminas, en nuestro último bloque para cerrar esta conversación de ¿y tú eres una persona violenta? Y bueno, ya recorrimos 4 tipos de violencia que además nos dejó ver, sobre todo en este último, en el bloque pasado, Jan, que la violencia sexual puede llevar a la vez otro tipo de violencias. Y bueno, pues llegamos al tema principal para ver esta situación de la normalización de la violencia, que es precisamente para que todas, todos y todas ustedes se puedan preguntar o darse cuenta o hacerse conscientes
si son o no una persona violenta y empezar a trabajar contra ello y hacer un cambio. Si no somos conscientes, no necesariamente somos responsables de lo que estamos haciendo, pero si nos podemos hacer conscientes, sí nos volvemos responsables y sobre todo tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Entonces, ¿nos podrías platicar, mi querido Christopher, cómo, si no le dije Cristian, se dieron cuenta, a mi querido Christopher, qué es y por qué se da esto de la normalización de los diferentes tipos de violencia? La normalización es, digamos, la visión natural de abusar en cuanto a la imagen, ¿no? En este caso podríamos estar hablando particularmente de la femenina. Como hemos dicho anteriormente, no significa nada más que lo pasen pues mujeres, ¿no? También hay hombres. Sin embargo, la normalización pues es un evento que se puede llegar a dar a partir de lo tradicional, ¿no? Y desde los medios. Los medios son muy importantes aquí porque ¿qué es lo que ve el niño desde chico, ¿no? Disney, ¿no? Y entonces en Disney hay historias de que la princesa está esperando a su príncipe, ¿no? Pero sin el príncipe, entonces ella no es nada. Y ahí también estamos buscando como que fomentar esa normalización de que el hombre es esa parte fuerte, es como ese poder que necesita cualquier mujer. La normalización pues es un problema, ¿no? Como lo hemos mencionado en estos bloques pasados, normalizar es como, por ejemplo, muy básico, mujeres que van a trabajar y les gusta vestirse con falda, ¿no? Les gusta, pues sí, cosas entalladas a lo mejor, no significa que estén buscando algo, no significa que tengas tú que hacerles algo, pero las personas piensan que es normal criticarlas, porque entonces están llamando la atención. Es normal también que la mujer deba ganar poco, ¿no? O que sus capacidades no den a lo mejor a la altura de un hombre, o que a lo mejor una mamá soltera no pueda darle las bases importantes a sus hijos en una familia, que requiera fuerzas, pues un esposo, ¿no? También familias, entramos a materia de lo homoparental, familias de dos madres pareja lesbianas, también se cree, se normaliza, ¿no? Que no podrían darle la educación óptima a sus hijos por el hecho de ser dos mujeres. Pero ¿cuál sería el problema? El problema sería que tu percepción está muy distorsionada, ¿no? O sea, ¿por qué no podría ser algo funcional solo porque tú no estás en esa sintonía? Y entonces también de repente pasan partes, ¿no? Difundidas ahí en los medios, por ejemplo, la música. Tenemos ahí el famoso Bad Bunny, ¿no? Que de repente sus letras, que todo lo que hacen, pues es de alguna forma poner a la mujer en ciertas imágenes, ¿no? Problemáticas, de ciertas imágenes, pues que la llaman a ser blanco de muchas críticas. Muchas personas lo ven normal y es peligroso, y también es muy preocupante que las generaciones más jóvenes estén consumiendo ese tipo de música, ¿no? A mí me gusta mucho usar el ejemplo de cantantes de los noventas. Ya sabes, en los noventas había como toda esta temática de protesta, ¿no? Y sus valores. En los noventas había una cantante que se llamaba Courtney Love, ¿no? Bueno, todavía existe. Ella es la viuda de Kurt Cobain, pero la mujer ha sido muy criticada por toda su historia, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha mostrado, porque ha dicho las cosas que una mujer en ese tiempo no podía decir. Y entonces un día a ella le preguntan en la entrevista que por qué se quitaba la playera, ¿no? En los conciertos. Estaba así como en topless, se puede decir. Y ella decía, pues si lo hace un hombre, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué es lo que me incapacita para hacerlo? Y entonces, gracias a ello, se fue como quedando valor y fue abriéndose su camino, pero se lo tuvo que abrir a medida de que ella rompía estereotipos, ¿no? De que el hombre nada más podía y que el hombre tenía el poder y todo eso. Y bueno, marcó de alguna forma tendencias, sus letras también tienen mucho que ver con feminismo, ¿no? También ahí habla de todo lo que sufrió. Ella creció en eh, una familia patológica donde no estuvieron sus padres como tal,
Y pues fue buscando esto, ¿no? Por falta de autoestima fue buscando hombres, relaciones problemáticas y por alguna u otra razón también incursionó en la prostitución. Pero esto también obviamente fue blanco de muchas críticas, ¿no? De que eres lo peor, es que eres el estereotipo de prostituta, de todo eso. Bueno, pues ella lo que hizo fue sobresalir sobre eso. Y cambió la normalización de los 90 a los 2000, que ayudó de alguna forma para ver a las mujeres que también podían ser rockeras, ¿no? Y también podían ser un estandarte de la imagen de poder y que no nada más los hombres eran los que tenían la batuta. Y bueno, también ahorita se me viene a la mente Tina Turner, ¿no? Que además salió de una relación súper tóxica que casi la mata a golpes el señor Turner, y bueno, logra salir también pues refugiándose en las ideologías religiosas y logra salir de esa relación tóxica, que ahí es donde yo veo que muchas veces las ideologías religiosas pueden ser de ayuda para mucha gente salirse de esos círculos de violencia, no siempre, pero sí hay muchos casos que han apoyado y eso me parece fantástico. Eh, pero más allá de pues esto de que incurrió Courtney Love, que además sí siempre ha sido súper señalada, también porque pues tiene una historia de adicciones, en fin, pero pues ha sido alguien que se ha animado a alzar la voz, ¿no? Y que bueno, nos ha ayudado a ver que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. Estamos hablando de alguien también de Estados Unidos, que pues se puede decir también que es una cultura distinta a la nuestra, pero en nuestra tradición pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Las mujeres no se les da el permiso de hacer ciertas o tomar ciertas posturas o hacer ciertas, bueno, ya vimos actividades. Entonces es normal que la mujer sea la ama de casa, la que cocina, la que cuida la casa, la que cuida a los niños. No es normal viéndola como ejecutiva, que además luego pasa un fenómeno muy interesante cuando hay mujeres exitosas de ciertos niveles de mando que logran llegar, se masculinizan. De hecho, hay un corto ahorita hablabas de Disney, sí, Disney nos ayudó a los estereotipos mucho tiempo, pero ahorita ya está cambiando, ya hay heroínas que no necesitan de los hombres, está Valiente, Valiente es padrísimo, que es una chica valiente, y sale, está interesante verla. Y hay otras películas que ya han puesto a la mujer en otro estereotipo. Por ejemplo, Bella, en La Bella y la Bestia, pues era la única que leía del pueblo, ni los hombres. De hecho, ponen al hombre disque feo, fuerte y formal. Bueno, no era feo, era guapo, formal, y acá, pues como una persona, pues no grata. Hicieron un corto que se llama Purl, que escribe P-U-R-L, que se los recomiendo muchísimo, y habla de esta normalización de violencia en las áreas laborales cuando llega la bolita de estambre y pues se tiene que como que adecuar y hasta en un momento se vuelve como hombre, ¿no? Yo los invito a verlos, pues en un ánimo precisamente de romper estereotipos y trabajar en esto, estamos hablando algo que no hemos comentado el día de hoy. Todo esto tiene que ver con los derechos humanos y todos y todas y todes tenemos derecho a que nuestros derechos humanos no sean vulnerados, que no seamos violentados ni física, ni económica, ni sexual, ni psicológicamente, por el simple hecho de ser personas. De dónde vengas, de qué color seas, qué preferencia tienes, eso es independiente. Y también tocabas el tema de las familias homoparentales. Entonces, ya porque es que los va a pervertir a los niños, pero a mí, yo cuando hago estas declaraciones, digo, pero si todos los ultrajes y las mayores violentaciones
a niños, a mujeres, a niñas, pues es en espacios o familias heterosexuales. Entonces, ¿por qué de repente tienen que ser las familias homoparentales las que van a distorsionar? Y además, a la fecha, en países donde sí es permitida la homoparentalidad, no se han demostrado casos graves de que el crecer en un núcleo de esta naturaleza sea contrario a al desarrollo normal de la psique. Bueno, eso lo pueden decir ustedes mejor que yo, de la psique y del desarrollo social. A veces crecen hasta con mejor autoestima, mejor autovalorización de la que venimos hablando. Y bueno, pues tenemos que hablar antes de entrar a nuestra parte, ahora sí que al cierre, pues ¿dónde lo vemos? Ahorita Cristian ya no, perdón, Christopher ya nos puso así como varios puntos, ya nos puso sobre la mesa varios puntos, pero mi querida Jan, ¿qué más nos podrías decir tú de dónde vemos esta normalización de los diferentes tipos de violencia? En este caso en sí lo podemos ver en todos lados, desde el momento en el que eh, el señor le grita a su esposa, la esposa le grita al niño, el niño le grita al perro, y se va volviendo una cadenita donde todos van formando parte de ese tipo de violencia. Entonces, así como ahorita lo mencionaba, ¿no? En esta cuestión de la cultura, en las películas y la diversidad. Tan solo lo vimos con la violencia social, violencia psicológica, de la actriz Yalitza, donde cómo una mujer así pudo haber destacado tanto, cómo fue que llegó hasta la cuestión de los premios, como una mujer de su estatus, cuando qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, si es una persona, es un humano, vaya, tiene tanto derecho como ella, como los actrices, y que la marginaban y la hacían a un lado por su color de piel. Entonces, Pero lo más triste es que donde fue más discriminada y donde yo le agradezco a Yalitza muchísimas cosas, pero sobre todo, aparte de su inteligencia y que siempre estuvo pues muy orgullosa de su origen, este, puso otra vez en el foco, visibilizó cómo somos un país altamente discriminatorio, porque decían, ¿cómo va a estar en los Óscares si representó a una empleada doméstica? ¿Cómo si ni siquiera es actriz? Pero además es una licenciada maestra, ¿no? Tampoco es cualquiera, es una persona preparada, que no sea preparada en las artes escénicas, pero como dijo alguna vez en alguna entrevista Lolita Cortés, dijo, bueno, pero muchas actrices que empiezan igual y ya luego estudian, o sea, ¿por qué lo tenemos que recalcar que ella no, además con una belleza de pueblo originario tan linda, qué bonita mujer, o sea, porque además fue en unas tomas de blanco y negro que ahí se nota todo y ella lucía tan linda, tan radiante y haciendo un honorífico, una honorífica representación de la mujer trabajadora doméstica, pero también de algunos de nuestros pueblos originarios. Y mejor el príncipe de Inglaterra, próximo rey Guillermo, la saludó, la felicitó y aquí todos, ay no, qué horror, bueno, el señor Goyri, qué cosa tan espantosa, exacto. que también entra la parte de que no puedo con el éxito del otro o de la otra. Y volvemos al tema del poder, ¿no, querida Jan? Que Es aquí es correcto. donde, de alguna manera, y qué bueno que pusiste sobre la mesa lo de Yalitza, porque nos enseña dónde estamos viendo la violencia totalmente normalizada. Exacto, es el hecho del que desafortunadamente nosotros, o hasta ahorita como nos han mostrado en nuestra cultura, es de que tenemos ¿no? El ejemplo, creo que muchos lo utilizan, el ejemplo del cangrejo, de la diferencia de cangrejos de un país al otro, el cangrejo mexicano que hace jalar al otro y que no suba porque si yo no voy a subir, tú tampoco. Entonces, si yo no destaco, tú
no vas a destacar. O si yo soy güerita, de cabello rubio, el cabello largo, cuerpazo, como porque yo no destaco y tú sí. Entonces, eso lo vemos entre mujeres, y entre hombres es igual, y luego en hombres con mujeres, y es un ir y venir y un diremete así tremendo. Y además comentabas cuando hablamos de violencia económica que el juicio que se les da, si una mujer sube de puesto, ay, ¿con quién se acostó? O sea, ya de entrada es, ¿con quién se acostó? ¿A quién le hizo el favorcito? ¿Quién le hizo el favorcito? Y si es un hombre, ahí no, ¿verdad? Que también se dan acosos de mujeres hacia hombres por jerarquía. Son menos comunes, pero también se dan, que también hay que decirlo, ¿no? Sí, Que, claro. bueno, y entra nuevamente la cuestión del poder y bueno, cuando las mujeres en ciertos puestos pues se masculinizan a tal grado que hasta la cuestión sexual se vuelve un arma de poder y de dominación, como también nos explicaba en su momento Christopher, de que es el alfa, el dominante contra el sumiso o la sumisa, sin importar el género de cada quien. También hay algo que no me gustaría que nos fuéramos sin mencionar. Hablábamos también con personas homosexuales o de preferencia homosexual, pero las personas, las queridas compañeras trans y compañeros trans, bueno, ellos sufren una violencia acumulada de todos los tipos que vimos hoy, pero terrible. Y cómo de veras yo admiro muchísimo a las personas de la comunidad trans porque pues viven en resiliencia constante. Sí, y es ahí donde todavía efectivamente a ellos les afecta más esta situación, porque ya no viene nada más la violencia del género con el que naciste, sino ahora viene la violencia del género con el que tú te sientes identificado, y ahora viene la violencia de la sociedad, del cómo te ve con ambos géneros. Entonces, viene siendo un prejuicio, una desvalorización, una desmotivación, un ultraje, vaya, realmente viene siendo un ultraje de una personalidad y la deshumanización nada más no poder de la misma. Entonces, Pero además le echan la culpa o la responsabilidad a las personas trans. Yo recuerdo en algún momento que vino mi querida Jocelyn, una gran activista a favor de la comunidad trans en Ecatepec, Orgullo Ecatepec. Saludos a mi querida Jocelyn, es una mujer fantástica, yo la admiro muchísimo por esa resiliencia, pero además no para de trabajar y ayudar a todos, todas, y especialmente a la comunidad trans. Y decía, le comentaba de un caso que de una universidad, que había una mujer trans y las mujeres no querían entrar porque estaban las mujeres, porque si estaba la mujer trans, porque qué les iba a hacer. Y pues yo decía, pues es que ¿qué les puede hacer si cada quien entra solito a su excusado, ¿no? Pues como que ¿qué les tienen que hacer? Y entonces la postura de las personas, de las mujeres de esta universidad es que mejor que le den su baño, ¿no? Finalmente parece que la universidad acabó en eso, que es muy discriminatorio. Entonces yo le preguntaba, ya a ver, ¿tú qué opinas? Y dice, yo opino que la gente tiene que ir a trabajar sus miedos con el psiquiatra o psicólogo de confianza, porque el problema es de ellos que tienen miedo a lo diferente, no es de nosotras. Nosotras sabemos quiénes somos y qué nos gusta y qué no nos gusta. Y tiene toda la razón. Entonces, eso es otro tipo de normalización en la que hemos caído. Es que lo normal es que si eres mujer vas al baño de mujeres y si eres hombre al baño de hombres. Pero en el caso de una persona trans, si se identifica y es una persona del género femenino, aunque biológicamente haya nacido con otro, que además que nos importa, yo insisto, no puede entrar al de mujeres, tiene que entrar al de hombres y además en el de hombres lo violentan. Entonces, o sea, y todo el mundo se preocupa por los hombres y las mujeres y la compañera trans dónde quedó y no se preocupan por ella. Se me hace déjate ya de violencia, es una atrocidad contra un ser humano. ¿Por qué? Porque quiere vivir feliz con determinado género, porque así se siente identificado. ¿Qué pasa? O sea,
con todo lo que nos han enseñado el día de hoy y nos han explicado, pues, híjole, me quedan pocas esperanzas en el género humano. Yo siento que sería en este caso un poco más de información, más de comunicación todos los aspectos, en todo tipo de violencia. Digo, a final de cuentas, este, no se va a quitar de un día para otro, pero sí podemos comenzar, podemos comenzar desde nosotros mismos. En este caso, como decía de los trans, digo, lo hemos visto con personas también bisexuales, en el que ya porque entran a un lado y los demás se enteran de que cuál es su preferencia, ay, no me mires porque te voy a gustar, ay, no, hazte para allá porque, Ay, ay, además entonces como si quieres estuvieran conmigo. tan guapos todo y guapas todas, o sea, ¿qué les pasa? Ajá, Además no entonces, se contagia, no es una enfermedad virulenta como el COVID, que eso sí se contagia, hay que seguirnos cuidando. sí, sí. Por Sí, eso de seguimos hecho en han casa. visto pasar a alguien totalmente tapado. Yo ahorita no estoy tapada porque estoy grabando, pero aquí Ajá, siempre estamos todos tapados, ¿no? sí, sí, y entonces volvemos a esto de las personas trans, en el que no por el hecho de que entren a un lado donde va un género en específico, quiere decir que ya por eso los va a acosar o los va a violentar. Digo, Claro. tenemos un ejemplo de una película, ¿no? En la que este, la chica se siente y se identifica como un chico, pero durante el proceso es agredido psicológicamente, es agredida, agredido verbalmente y todavía aún con eso es abusado sexualmente. ¿Para qué? Porque según la idea de estas personas, de estos agresores, es de que nació con algo y con eso lo debe de satisfacer hacia ellos. Entonces, si Dios no le dio algo enfrente, es porque así no tenía que ser y no tiene por qué estar haciendo un acto sexual que no le correspondería. Pero volvemos, si a ti no te está afectando, si no se está metiendo contigo, ¿en qué te afecta y te perjudica? Entonces, sí Claro. vamos a toda esta violencia generalizada hacia ellos y que lo vemos todavía de forma muy normal cuando vemos a la persona trans o a la persona que es gay y que es evidente su orientación, cómo los demás los miran y los juzgan y que todavía, digo, volvemos, no le vamos a echar la culpa al núcleo familiar, pero Claro. están los pequeños viendo con la duda, con una duda normal de por qué esta persona es así, cuando me enseñaron al inicio que es niño y niña, cuando desde chico se le puede decir de ciertas maneras, con ciertas palabras, cuál es la orientación de esa persona, por Sí, qué luego se viste son así. los adultos, sobre todo ya de mi edad para arriba, eh, que son los que son poco tolerantes porque no lo entienden, les da miedo o porque quizás están reflejando de sus propias cuestiones personales o preferencias y bueno, pues se vuelve esto una cadena y los niños no son tan normales, o sea, pues sí, qué bueno, y dos muñecas, pues qué padre, ¿no? O sea, dos muñecos, pues qué bonito, pero luego somos los adultos los que los llenamos con estas marañas que no le hacen ningún bien a nuestra sociedad. Exacto, y que hemos visto, o algunos hemos visto videos en YouTube, ¿no? Donde sale el pequeñito diciendo que tiene dos papás, o sea, no, no, que viene siendo por una adopción, que si Dios o el destino no le dio un papá y una mamá, por lo menos le dio dos papás que lo quieren mucho y que lo cuidan, o dos mamás que van a estar ahí protegiéndolo, entonces, Sí, que y, me parece y fantástico. Yo por eso no entiendo esta aversión contra la homoparentalidad, porque yo sí les digo a los que, digo, ¿de veras prefieres que se quede el pequeño o la pequeña en un orfanato, además expuesto a mucho tipo de violencia en los orfanatos, porque ya sabemos que también ahí se dan tratas de todo tipo? Que estar en un ambiente de dos personas, aunque sean del mismo sexo, pero que le van a dar todo, porque además para pasar un proceso de adopción no es tan fácil, o sea, sí tienen que ver una serie de detalles, pero bueno, es una versión, entonces es una constante violencia, pero bueno, en fin, yo les agradezco muchísimo a ambos que
pues nos ilustraron en todo esto y que llegamos a esto de la normalización, ya nos dieron muchísimas herramientas para darnos cuenta si nosotros estamos siendo violentos o violentas en nuestro ámbito y cómo cambiarlo, ¿no? Pues buscar ayuda, aunque sea un librito de autoayuda, no sean así. Y bueno, de cada uno de nosotros y nosotras depende que cambiemos también este mundo. Como bien dijo Jan y también en su momento Christopher, no va a ser de un día para otro. Hay que trabajar, hay que hacernos conscientes, decía Christopher, es que muchas veces, o más bien la mayoría de las veces no somos conscientes, pero si ya te estás haciendo consciente, ya sentiste que algo no está bien, pues buscar información. Sí, en internet se encuentra mucho, pero para eso también están los especialistas como nuestros invitados de hoy, los psicólogos, los trabajadores sociales o trabajadoras sociales y bueno, por supuesto los psiquiatras y las psiquiatras que son los expertos en salud mental. Y bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo para estar aquí con todas, todos y todas nosotros. Y pues espero verlos muy pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias, Christopher. Y muchas gracias, Jan, por toda esta ilustración amplia. Y bueno, a todas, todos y todas ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos muy pronto con otro tema interesante para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias y hasta pronto.